¿Qué tal? Buenas noches. Hoy hacemos pausa en temas nacionales y vamos a hablar de algo de alcance global, el conflicto en Siria. De eso hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este primer segmento es cortesía del Banco Agrícola. Vamos a comenzar entonces hablando de Siria y nos conectamos vía Skype hasta Dallas, Texas. Ahí se encuentra el doctor Carlos Rovelo, él es analista político. Bienvenido a 8 en punto, señor Carlos Rovelo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, encantado de estar con ustedes. Ok, señor Rovelo, quisiera comenzar con un par de preguntas que van en dos grandes categorías. Primero es la respuesta de la opinión pública que ha tenido a estos ataques que ordenó el presidente Trump, y lo segundo es si esto es legal o no, porque tengo entendido que ya se está empezando una discusión académica en torno a si los argumentos legales para atacar a un gobierno presuntamente soberano pesan lo suficiente. Así que empecemos primero por lo primero, y es esto. ¿Cómo recibió el pueblo de los Estados Unidos este nuevo ataque, este nuevo involucramiento del país en un conflicto en el Medio Oriente? Bueno, veamos que el pueblo americano en general es un pueblo que trata de apoyar a las injusticias y los daños a humanos que son, en este caso, con armas químicas, ¿no? Entonces hubo una opinión de hay que hacer algo, pero esto de hay que hacer algo a través de los años ha sido también un punto de división, porque hacer algo a veces es algo temporal, que no hace nada por solucionar el conflicto a largo plazo. Y eso es lo que sucede con Siria, un conflicto que ya tiene más de 8 años y que continúa a pesar de la intervención que Estados Unidos ha tenido a través de los años. Entonces regresamos a lo mismo, pasa otra vez y respondemos. Pero el conflicto no es un conflicto que se va a resolver a través de bombardear, es un conflicto negociado político, porque el tema de Siria tiene implicaciones para la región, para Israel, para Líbano, para Irán, para Irak. Entonces no se puede solucionar con solamente bombardear la creación donde se crean estos químicos. Ahora, doctor Rovelo, pregunta, entonces en Estados Unidos en este momento hemos tenido algún opinion poll que nos diga si la gente, digamos, está a favor o en contra de que nuevamente se involucre el país en un conflicto de manera tan activa, o sea, enviando básicamente misiles para destruir instalaciones de producción de armas químicas en otro país. Claro, o sea, hay una opinión que está de acuerdo en que se haga algo para solucionar el conflicto. Siria. La problemática es que el proceso que está llevando a cabo ha dividido al pueblo. Partidistamente los demócratas están en contra, los republicanos más a favor. Dentro de esto hay ahorita también una dinámica donde el Congreso está considerando una legislación que le va a forzar al presidente a que pida permiso para poder hacer algo en el futuro, porque no se cree que esta actitud de bombardear es una solución a largo plazo. Sabemos que Bashar el siguiente día después del bombardeo iba a la oficina a trabajar como que si no había pasado gran cosa. Y dentro también está la comunidad internacional que ve el punto de diferentes ángulos, porque sabemos que las Naciones Unidas estaba pidiendo también más tiempo para verificar el asunto de los químicos y quién en verdad fueron los creadores de esta masacre. Entonces esto influencia también la posición del Congreso. ¿Por qué no le damos tiempo para que el proceso se desarrolle y veamos y no cometamos el error que se cometió durante la presidencia de Bush, donde se bombardeó a Irak buscando armas químicas y no se encontró nada, ¿no? Entonces todavía está esa pesadilla del pasado entre muchos legisladores. Ahora, sabemos que Estados Unidos es una sociedad que está polarizada y hay estudios ya que nos muestran que, por ejemplo, la gente que mira la cadena de noticias MSNBC con la que mira de repente Fox News o la que miran CNN, tienen opiniones muy distintas de las acciones de un presidente. Y por eso le pregunto, es decir, del lado, por ejemplo, de los demócratas o lo que en Estados Unidos llaman los liberales, ¿creen que esta acción del presidente Trump
goza de legalidad por un lado y por otro lado, si esta acción del presidente no está políticamente motivada para desviar la atención del pueblo norteamericano hacia aquellos escándalos domésticos que asedian a su presidencia. Correcto. Dos puntos sobre esto. El primer punto es que en la presidencia de Obama, Obama había pedido permiso al Congreso, el apoyo, para él darse la libertad de bombardear a Siria. El Congreso se lo negó. Entonces la evidencia es que si Obama lo dijo, que Trump iba a hacer lo mismo, que no lo hizo. El segundo punto, aún más importante, es la carta de Rusia, porque dentro de esta dinámica de Siria tenemos la participación de los rusos, que tienen mayor implicación política en Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, por el papel que se cree que ellos jugaron en las elecciones de Trump. Segundo, por el papel que también juegan en el aspecto cibernético. Entonces, todo esto asociado con Siria hace el conflicto más tenso, no solo por lo que sucede con Siria, sino por el apoyo que el gobierno de Putin le está dando a Siria, que por otro lado el Congreso también resiente, que no está de acuerdo, porque Rusia está en una situación de está apoyando a un enemigo de Estados Unidos, a un enemigo de la región, al lado de Irán, que apoyan a Siria, cuando el Congreso de Estados Unidos, tanto como Francia y el gobierno inglés, están totalmente opuestos a los rusos. Entonces, hablar de Siria, tenemos que hablar de Rusia para darle un panorama más abierto a lo que se refiere a darle una solución al problema de Siria, porque no solo es entre Siria y sus creaciones y sus bombardeos con armas químicas, sino también el papel que los rusos juegan, tanto dentro de Siria y dentro de los Estados Unidos, y también Inglaterra y de Francia en el aspecto de las campañas electorales. Ahora, lo que hemos entendido, de acuerdo a expertos en materia del Medio Oriente, es que básicamente Siria es en este momento el campo de conflicto donde los poderes regionales del Medio Oriente básicamente se están disputando la influencia. Es decir, lo que tenemos entendido es que, por un lado, el gobierno de Irán más Rusia tiene interés en mantener algunos puertos que dan al mar en la parte del Medio Oriente, ¿no? Y por el otro lado, Irán quiere extender su influencia en el Medio Oriente, y eso lo rivaliza con Arabia Saudita, que también quiere tener influencia en el Medio Oriente. Correcto. Y los Estados Unidos aliados con los saudíes también. Es decir, da la impresión que lo que se busca en el fondo es mantener el status quo, el balance de poder que hasta ese momento había existido, de tal manera que ninguno de los dos bandos, el bando de Irán y el bando de Arabia Saudita, tengan el control sobre la región, porque eso intuyo yo que tiene consecuencias potencialmente peligrosas no solamente para la región, sino incluso para un aliado estratégico de Estados Unidos como Israel. Exactamente, que está el papel de Israel, que recientemente los rusos acusaron a Israel también de haber bombardeado el territorio sirio. Pero regresemos a esto, que es importante. La historia de Siria ha sido una historia de mucha división, de mucho conflicto religioso. Un país que después de la Primera Guerra Mundial fue prácticamente dividido y manejado por los franceses por 26 años y los ingleses. Siria ha sido un territorio que ha sido controlado por los egipcios, por el Imperio Otomán, por los Macedonia, por los griegos, por los romanos, por los franceses, por los ingleses y ahora los Estados Unidos. Entonces, hay que ver que esta región no ha sido creada de la noche a la mañana, y para que haya una estabilidad en Siria tiene que ser una estabilidad negociada, no militar. Yo tuve la oportunidad de estar en Siria hace unos años y me di cuenta que la gente muchas veces valora más la estabilidad que una democracia débil. Lo vimos en Egipto también y en otros países del Medio Oriente, donde se levantaron los pueblos y se dieron cuenta que una democracia débil no funciona. Entonces en Siria se originó así también el conflicto, ¿no? Donde el pueblo pedía más libertad, después de haber dado cuenta que la participación democrática es vital. Entonces, ¿qué pasa? Los países de Occidente apoyan ese movimiento, pero en verdad, dentro de los países árabes, hablar de democracia es algo infantil, porque se requiere un desarrollo para llegar a una estabilidad donde las personas pueden participar a través del voto. Entonces, ¿qué pasa que a muchos países árabes la democracia le falló? Entonces dicen, yo prefiero la estabilidad, porque es la estabilidad la que me permite trabajar,
y vivir tranquilamente. Entonces, bajo esto es que también los rusos tienen cierta inquietud, ¿no? Porque dicen, si va a pasar lo que pasó en Irak, no se puede, porque sabemos en Irak que prácticamente después de la invasión hubo un conflicto étnico que acabó con la economía de Irak. Entonces, ¿qué pasa? Dicen los rusos, ¿va a suceder lo mismo en Siria? No podemos hacerlo, no lo podemos permitir. Entonces hay dos versiones de lo que se debe hacer en Siria de acuerdo a los intereses de cada grupo. Los franceses y los ingleses evidentemente intervinieron porque esta región del Medio Oriente, especialmente Siria, ya tiene un historial militar de participación en Siria. Estados Unidos, obviamente, por ser la superpotencia y la involucración de Rusia e Israel, tiene que estar metido. Pero otros países dependieron más en esta decisión de ver lo que las Naciones Unidas dijo. Alemania dijo, no, nosotros no participamos. Entonces, hay que ver esto, cómo el aspecto histórico le da luz a lo que está sucediendo ahora. Y la solución no se puede dar si no tampoco hablamos de los refugiados. Un cuarto de la población de sirianos son refugiados, lo que ha creado una emboscada de gente, aproximadamente 6 millones que salen a Europa, se quedan refugiados en las fronteras con Jordania. Entonces, esta crisis que se ha creado no se puede solucionar si no se habla también de los 6 millones de refugiados. Okay, entonces, no se trata solo de ir a bombardear. Entonces, básicamente, Inglaterra y Francia también tienen interés en que esto se solucione de la mejor manera Exacto. posible, porque tampoco quieren ese influjo de refugiados hacia Europa, lo que está cambiando las dinámicas internas de ese continente, ¿no? Tengo una pregunta más para usted, doctor Rovelo, y es lo siguiente. En la comunidad académica legal en los Estados Unidos, tengo entendido que hay como dos visiones sobre la decisión del presidente Trump en torno a atacar al gobierno sirio. Básicamente, buena parte de los presidentes estadounidenses, desde el presidente Bush, luego de los ataques de 2001, han utilizado aquella aprobación del uso de la fuerza por parte del presidente, pero se suponía que eso estaba autorizado el presidente siempre y cuando se demostrara que lo que se iba a atacar había estado vinculado a grupos terroristas que de alguna manera pudieran poner en peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero aquí estamos hablando, dicen algunos, de un gobierno presumiblemente soberano que no hay, digamos, una prueba legal o un argumento legal contundente como para poder decir que está vinculado a grupos terroristas que podrían poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, que la autorización del uso de la fuerza militar no aplica en este momento y que solamente es el Congreso de los Estados Unidos el que tiene el poder constitucionalmente de declarar la guerra a otro Estado soberano. Evidentemente, la situación en Siria no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. O sea, es algo local, algo regional, pero que digamos que hay un terrorismo de Siria a esta nación, eso es algo que no se discute, no existe. Y bajo ese tema es que evidentemente que Trump no puede argumentar que la situación en Siria daña los intereses del país de seguridad, porque eso no se presenta como evidencia. El país reaccionó a un evento de químicos, de muerte de gente inocente, de niños, y entendemos que es algo que no se debe permitir. Pero por otro lado sabemos que el bombardear no soluciona el futuro de solucionar este conflicto, porque ya se hizo muchas veces. Entonces el Congreso debe de actuar, es decir, no va a funcionar. Listo, muchísimas gracias, doctor Carlos Rovelo, gracias por haber estado con nosotros aquí en 8 en Punto. A ustedes, buenas noches. Bueno, el doctor Carlos Rovelo, directamente desde Dallas, Texas, es analista político en los Estados Unidos, ahí es donde vive. Vamos a irnos a la pausa, cuando regresemos tenemos a los embajadores de Inglaterra y Francia hablando acerca de la posición de sus países en torno a este conflicto. Ya volvemos. América cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema de Siria. Para poner un poco las cosas en contexto, Estados Unidos bombardeó Siria en coalición con Francia y con el Reino Unido el pasado viernes 13 de abril. El presidente Trump anunció que mantendrá el pulso hasta que el régimen del presidente Bashar al-Assad abandone las armas químicas. A Assad se le acusa de haber utilizado armas químicas en un ataque a la ciudad de Douma en abril 7. Este ataque habría causado decenas de muertes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el uso de armas químicas había cruzado la línea roja.
Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, declaró que los ataques enviaban un mensaje claro al gobierno de Siria y a cualquier otro que creyera que podía usar armas químicas con impunidad. Sin embargo, en el Reino Unido muchos no están de acuerdo con la posición de May y creen que el Reino Unido está siguiendo órdenes de los Estados Unidos, a lo que Theresa May respondió que no y que es en el mejor interés de su nación que no se usen armas químicas. May aseguró que la acción conjunta de Reino Unido, Estados Unidos y Francia había sido correcta y legal. Ahora, para que entendamos, brevemente explicaremos lo que sucede en Siria, brevemente. Expertos académicos que estudian el Medio Oriente creen que el conflicto, si bien con causas nacionales por el autoritarismo del régimen del presidente Bashar al-Assad, es una guerra civil en la que hay partes interesadas al estilo de la Guerra Fría. Siria es un país clave geográficamente para tener acceso al mar, por ejemplo, para el caso de Rusia. También es una influencia política en esa región. ¿Por qué? Pues porque para Arabia Saudita tiene interés en que el régimen de Siria no caiga, para que no se convierta en un país títere de su rival de casi un siglo, Irán. Irán, por su parte, ve la oportunidad de tener más influencia sobre la región si ese gobierno cae. A todo esto hay entonces, a grosso modo, una vez más, 4 partes enfrentadas. Primero, el gobierno de Assad. Segundo, los rebeldes que luchan contra el presidente Assad, presumiblemente para lograr mayor democracia. Tercero, grupos extremistas casi derrotados como el Estado Islámico, que tiene en su agenda un califato con ley sharia, es decir, estrictamente apegado a su entendimiento del Corán. Y cuarto, en el norte, kurdos, grupo étnico tradicionalmente discriminado y oprimido. Ellos quieren independencia de Siria. Así las cosas internamente. Externamente, Estados Unidos apoya a los rebeldes que combaten a Assad ahora y también a los extremistas islámicos. Arabia Saudita también. Rusia e Irán apoyan a Assad porque es su hombre en la región. En medio de todo esto se da este último ataque de Londres, París y Washington, precisamente para que nos expliquen más de sus motivaciones y cómo ven este problema de alcance potencialmente global. Nos acompañan los señores embajadores de Francia e Inglaterra. Se encuentra con nosotros el señor David Izzo, él es el embajador de Francia en El Salvador. También nos acompaña el señor Bernhard Garside, él es el embajador del Reino Unido en El Salvador. Sus excelencias, bienvenidos a 8 Punto, un verdadero placer tenerlos por acá. Gracias igualmente, gracias por la invitación. Bueno, quisiera comenzar con usted, señor Izzo, el señor embajador de Francia, hablando acerca de las motivaciones entonces de la administración Macron para unirse a este ataque, digamos, preventivo para que el presidente Assad presumiblemente no siga utilizando armas químicas contra su pueblo. Sí, primero quiero agradecer por la invitación. Es un tema grave e importante. Estamos no celebrando, pero son casi 7 años exactamente que Siria está en país en guerra. Ya murieron casi 500.000 de personas y vemos en los últimos meses, en varias ocasiones, el uso de armas químicas por el régimen de Bashar al-Assad en contra de su propia población. Nosotros, Francia, juntamente con Estados Unidos y Reino Unido, hemos trabajado en el ámbito de Naciones Unidas para encontrar una solución política a esta situación inaceptable. Y infelizmente Rusia por 12 veces en los últimos años vetó cualquier solución política en el ámbito multilateral. Entonces, el 7 de abril, después del último ataque químico en el barrio de Douma, en la Ghouta Oriental, decidimos actuar para poner un límite muy claro sobre reafirmando la prohibición, no por parte de nosotros, pero por parte de la comunidad internacional en su totalidad, de uso de armas químicas por el régimen de Bashar al-Assad. Ahora, embajador Garside, ¿por qué han fracasado entonces estas negociaciones? Intuyo que eso se discutió en la ONU, en el Consejo de Seguridad. ¿Por qué Rusia? ¿Cuáles han sido los argumentos de Rusia, digamos, para evitar que de repente tal vez se emite una resolución que permita cascos azules de repente tratando de supervisar la situación en Siria? Bueno, quizás es algo que usted necesita preguntar a los rusos. Yo no puedo responder por parte de ellos. Pero de nosotros, como dijo David, es importante que la comunidad internacional apoye el Estado de Derecho internacional. Eso es absolutamente clave. De nosotros, como el Reino Unido, somos miembros de las Naciones Unidas, del Consejo de la Seguridad también, de OTAN y muchas cosas más de OPAC. Y eso es absolutamente clave. Necesitamos
apoyar la ley internacional, el Estado de Derecho internacional. Cuando hay un miembro del Consejo de la OPAC que está siempre bloqueando, vetando un acuerdo, estamos buscando un acuerdo, pero cuando no sigue un acuerdo necesitamos hacer algo. No podemos simplemente lavarnos manos de las cosas, porque eso es algo que es que impacta a la comunidad internacional. No podemos permitir el uso de armas químicas en cualquier lugar, si es en Siria, ni en las calles del Reino Unido tampoco. Entonces necesitamos hacer algo contra eso y desafortunadamente hubiéramos preferido un camino alternativo, pero no tuvimos ninguna opción de hacer nuestras acciones en la semana pasada. Ahora, embajador Garzai, de repente mucha gente en El Salvador no está familiarizada con eso porque creen que siempre, debido a nuestra propia historia, ¿no? que de repente debería agotarse siempre la diplomacia, pero legalmente, ¿qué es lo que sustenta una acción, digamos, en este caso trilateral de tres potencias de poder atacar a las instalaciones de un gobierno extranjero? ¿Cuál es la base legal y tal vez el contexto histórico en el que se dio esa base legal? Bueno, desde, por ejemplo, se estableció la misión de investigación en 2014. La OPAC ha registrado más de 390 denuncias de uso de armas químicas en Siria. Eso es un montón. Y eso es algo que necesitamos tomar acción contra eso, preferiblemente en la OPAC, en las Naciones Unidas, para evitar el uso de armas químicas, que es una barbarie. Y cuando desafortunadamente no podamos avanzar, necesitamos, en nuestra opinión, tomar otras medidas, otras opciones. Y contra otros países como Estados Unidos y Francia, tomamos las acciones para evitar el uso de armas químicas en Siria en el futuro. Eso es por qué lo hicimos. No se trataba de intervenir en una guerra civil, no se trataba de queremos cambiar el gobierno de Siria, no. Necesitamos enviar en primer lugar un mensaje absolutamente fuerte y clave. El uso de armas químicas es una barbarie y no vamos a tolerar eso ahora ni en el futuro tampoco. Entonces, si no podamos encontrar un acuerdo en la OPAC, en la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, vamos a buscar otra solución. Ahora, embajador Iso, esto intuyo yo que tendrá su base tal vez en las leyes de la guerra, es decir, a pesar de que la guerra es en sí misma una barbaridad, hay guerras, no sé si decirlas así, más limpias, es decir, en las que debes usar las armas convencionales, pero no armas biológicas y químicas. ¿Es esto así? Sí, hay varios tratados internacionales, los primeros después de la Primera Guerra Mundial, pero lo que tal vez hay que entender es que en los últimos años hubo varias decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluso bajo el capítulo 7, que autoriza el recurso a la fuerza en caso de amenazas a la seguridad internacional. Y varias de esas resoluciones, específicamente en el caso de Siria. Entonces, la acción de la coalición internacional ha sido una acción legitimada por las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad. También en 2013, entonces, no hace mucho tiempo, 2013, el gobierno de Siria firmó el Convenio de París de prohibición de las armas químicas. Y no lo respeta, no actúa. Eso fue lo que sucedió con al menos 45 niños, mujeres, civiles inocentes en el barrio de Duma la semana pasada. Eso es durísimo. Es horrible. Y
el peor es que el uso de armas químicas por el ejército sirio responde a una táctica militar y a una estrategia de terror. Tenemos un montón de documentación, de información del terreno que comprueba el uso de armas químicas, incluso porque los rebeldes no tienen ninguna capacidad aérea para lanzar municiones químicas en esta parte del país. Pero no fue la primera vez. El gobierno sirio ha sido advertido varias veces con mucha fuerza por parte de la comunidad internacional y por razones principalmente de táctica militar, porque tiene un ejército que ha sido golpeado duramente en los últimos años y que no quieren perder combatientes en combate de calles para evacuar los últimos combatientes rebeldes. Entonces usan este tipo de arma para aterrorizar la población. Y el peor es que en este caso específico ha sido exitoso, porque 2 días después de este ataque químico, el grupo rebelde pidió una tregua y evacuó la zona. Entonces, el régimen ganó lo que quería ganar. Okay. Con eso ya vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca de las pruebas que presumiblemente hay en torno a estos ataques químicos que habría realizado la administración del presidente Bashar al-Assad. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 Punto. Bueno, seguimos hablando entonces de las pruebas que hay de estos ataques químicos que habría realizado la administración del presidente Bashar al-Assad. Ahora, señor embajador Garzai, quisiera retomar algo de lo que de repente nos informan, pero los medios rusos. Ellos dicen que el ataque, el supuesto ataque, que sea así como lo manejan ellos, ha sido un montaje. Y de hecho señalan al Reino Unido como presunto autor del montaje de este ataque químico. Bueno, eso es una tontería, lo siento. Decir que estamos fabricando información sobre algo tan malo, tan horrible como eso, yo no tengo las palabras, desafortunadamente. Hay un montón de información en las redes sociales de la gente que estaban allá en el momento y como vimos antes, hay un montón de vídeos, de fotos de la gente que sufrieron este ataque. Entonces, tenemos la información, también la inteligencia sobre este ataque y sabemos bien lo que pasó. Lo que no sabemos es quién lo ordenó un ataque, por ejemplo, quien dijo vamos a atacar y vamos a usar armas químicas. Entonces, la información, hay un montón de información sobre eso y decir que lo inventamos y fabricamos la información solamente para bombear a Siria lo siento, yo no tengo palabras por eso. Ahora, ¿qué evidencia tenemos en torno? Porque ha dicho usted que fueron más de 300 ocasiones en las que básicamente él ha usado armas químicas. Sí, eso es bien documentado en la OPAC por la misión de investigación, que desafortunadamente Rusia cerró este mecanismo conjunto en el año pasado, después del ataque en abril de 2017, cuando nuevamente este consejo, la misión de investigación, acordó nuevamente que Siria usó armas químicas. Después de eso, en noviembre en el año pasado, Rusia cerró, no acordó nuevamente un nuevo año de investigación de la misión en Siria. Entonces eso es también efectivamente cerrar una investigación, un mecanismo donde la OPAC tiene la oportunidad de investigar y buscar información de los testigos, etc.
Entonces no tenemos esta misma oportunidad y eso es lamentable. Ok, ahora, embajador Izzo, digamos que esto ha sido un ataque a instalaciones de producción de armas químicas del gobierno de Siria, pero ¿disuadirá eso realmente al presidente Bashar al-Assad de dejar de utilizarlas en Siria? Y si no lo disuade y lo sigue haciendo, ¿cuál sería la próxima decisión que tomarían entonces los aliados? La situación es tremendamente complicada en Siria. En el Consejo de Seguridad hace pocos meses se aprobó por todos los países miembros del Consejo Permanente, incluso Rusia, un acuerdo de alto al fuego. Rusia, como principal apoyo del gobierno sirio, tenía la responsabilidad de acatar con esta resolución y presionar a su aliado Bashar para que se respeta esa tregua. No lo hicieron. La respuesta militar de los aliados ha sido muy circunscrita y como muy precisa. Fue un bombardeo a plantas de producción de armas químicas. Y el mensaje ha sido muy bien recibido, porque, claro, esta región es tan complicada de que antes de bombardear con misiles y aviones de caza, hubo contacto con los ejércitos extranjeros en el terreno. Y eso resultó a que no hubo ninguna pérdida humana en los lugares, ni de Siria, ni de Irán, ni de Rusia. Entonces, el mensaje fue súper claro. Y ahora nosotros todos, los tres, pero con Rusia, con todas las partes interesadas, incluso Turquía y Irán, tenemos que volver a la mesa y encontrar una vía de negociación para intentar poner fin a esta guerra que duró desde ya son 7 años. Ahora, domésticamente, ¿cómo mira el pueblo francés las acciones y la decisión que ha tomado el presidente Macron? Hay interrogaciones, pero minoritarias, y hubo un debate ayer en el Parlamento francés, y un debate sin voto, porque la Constitución nuestra no prevé voto en este tipo de ocasión, pero mayoritariamente hay un apoyo, porque sabemos muy bien que el caos en Siria es una amenaza directa a la seguridad de Francia y de Europa. Ha sido el caos en Siria que permitió a Daesh instalarse. Es el caos en Siria que trae en nuestros países flujos de refugiados huyendo la violencia y la miseria en su propio país. Entonces tenemos intereses a que se encuentre una solución política en Siria. Ahora, en el Reino Unido, la primera ministra Theresa May ha recibido cuestionamientos especialmente del líder del Partido Laborista, el señor Corbyn, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se encuentra domésticamente esta decisión? Es decir, ¿es apoyada o también hay tremenda división en el pueblo inglés? Bueno, ayer también tuvimos un debate en el Parlamento y, como usted dijo, el Corbyn, el representante de los laboristas, dijo que era algo ilegal, pero hoy vemos que la mayoría de la gente en el Reino Unido apoyan una acción como eso contra armas de químicas, el uso de armas de químicas. Lo que pasó ayer en el debate fue que los parlamentarios, lo siento, estaban un poco incómodos, vamos a decir, de la decisión que la primera ministra tomó la decisión sin la consultación del Parlamento. Pero eso es su derecho. Ella tiene el poder de hacerlo, pero el Parlamento realmente es algo que
ellos quisieran involucrarse también en algo tan difícil e importante como eso, como la bombardeación de un país tercero, porque eso es naturalmente fundamental y hay consecuencias internacionales también. Entonces, ellos que quieren involucrarse, y el debate de ayer fue sobre el tema de por qué la primera ministra no buscó el acuerdo del Parlamento antes de esta acción. Y la verdad es que no tuvimos el tiempo, tuvimos que, como países, tuvimos que tomar acción rápidamente para evitar nuevamente el uso de armas químicas. Ok, con ese vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de hacia dónde ven este conflicto entonces evolucionando. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Seguimos hablando acerca del conflicto en Siria. Embajador Izzo, la situación en ese país es complicado. Ya decíamos al principio de 8 en punto acerca de cuántos grupos enfrentados tenemos ahí. Tenemos al presidente Assad, los rebeldes que buscan presumiblemente democratizar ese país. Tenemos a grupos islámicos en parte del territorio que algunos dicen están derrotados. Tenemos a los kurdos que quieren independizarse de Siria, pero también están siendo atacados por Turquía, que los mira con recelo, que a la vez es un aliado de la OTAN. Es decir, básicamente... Más Irán, más Rusia, más el Hezbollah. Rusia, más Arabia Saudita. Y el Hezbollah. Es decir, ¿cómo ven ustedes evolucionando esto? Porque da la impresión que el upper hand, como dicen los estadounidenses, o la mano ganadora acá la tienen Rusia e Irán. Y básicamente lo que va a pasar, no sé si, no tengo una bola de cristal, pero me da la impresión que lo que va a pasar es que el presidente Assad va a asumir el control, va a retomar el control de su territorio y vamos a volver al status quo anterior. Infelizmente, creo que eso es una fuerte posibilidad ahora. Nosotros tuvimos una oportunidad en 2013, cuando el presidente Assad usó armas químicas por la primera vez. Francia quería tomar la iniciativa de una acción y no fue posible porque al último momento el presidente americano, Obama, dio un paso atrás, por razones que entiendo, porque es una situación complicada y tremendamente sensible, incluso políticamente y del punto de vista militar. Ahora eso creó un vacío, vinieron Rusia, que salvaron el régimen de Bashar al-Assad, que está en este momento ganando su guerra civil, después de 7 años y medio millón de víctimas. Entonces, probablemente que en los próximos meses vamos a ver el regreso de una situación más fácil para el régimen sirio, el régimen criminal de Bashar. Pero no será más la situación anterior, porque intervinieron Irán, Hezbollah, Rusia, hay Turquía que ocupa el norte del país, los kurdos también en la parte este del país. Entonces, de una manera o la otra, tendremos que negociar una salida política, negociar un cambio de constitución en este país, y eso es la idea que tenemos y la ambición en el ámbito del Consejo de Seguridad de retomar una iniciativa política. El presidente francés irá a Washington en la próxima semana, irá a San Petersburgo en 15 días, se encontrará con sus homólogos de Estados Unidos y de Rusia, y pensamos que todavía hay espacio para una negociación política en Siria. Ok, ahora, embajador Garzai,
si tomamos, digamos, y no sé si hacerlo, me estoy atreviendo quizás demasiado como modelo, digamos, la resolución del conflicto salvadoreño, donde no hubo ni vencedores ni vencidos, obviamente ahí sí se puede hacer una serie de reformas políticas, producto, digamos, también del hecho de que ambas fuerzas contendientes tenían algún nivel de poder y aparte estaban siendo presionados por dos potencias extranjeras en el marco casi del final de la Guerra Fría. Pero en el contexto de Siria, donde el principal objetivo del presidente Bashar al-Assad es mantenerse en el poder, pero poder con autoridad sobre su territorio. O sea, veo difícil que haya una serie de reformas políticas que ayuden a democratizar ese país, especialmente si tiene el backing de países como Rusia o como Irán, que quieren tener un hombre fuerte y no debilitado en la región. Por eso necesitamos buscar una solución por las Naciones Unidas, con el acuerdo de otros países de la región, como dijo el embajador de Francia. Eso es una situación tan complicada, con muchas cosas, una rompecabezas donde no tenemos todos los pies. Entonces eso es tan difícil a terminar. Pero lo que podemos hacer es formular entre nosotros acuerdos para avanzar. Y naturalmente una pregunta de eso entre todos es qué vamos a hacer con Bashar al-Assad. Y realmente yo no sé si alguien tiene la respuesta. Lo que no queremos hacer es crear nuevamente un estado o un lugar, una oportunidad donde Daesh podría reforzarse y reinventarse en un lugar y con más poder, más fuerza. Y entonces necesitamos trabajar juntos como miembros de Naciones Unidas para encontrar una solución agradable para todos los países en la región. Pero eso será muy difícil, muy difícil. Ahora, entiendo que esas no son preguntas fáciles, pero en países como el Medio Oriente, y si bien es cierto, los rebeldes buscan presumiblemente por, no sé si democratizar verdaderamente Siria o simplemente hacer un cambio de régimen. ¿Es una república liberal o una democracia liberal al estilo de las que tenemos en el oeste del mundo realmente el mejor modelo, o por querer crear una democracia liberal en Siria podamos terminar con una situación como la que pasó en Irak, donde tuvimos años donde hubo una lucha sectorial en ese país que lo terminó destruyendo y terminó desangrando y generando obviamente una crisis humanitaria? Sí, absolutamente. Y eso es lo que es lo peor que todo. De esa forma, en cualquier forma, una guerra es algo lamentable, muy lamentable. Y no queremos prolongar la guerra civil tampoco. Pero como yo dije, no se trata de intervenir en un gobierno ni en una guerra civil. Lo que queremos hacer es evitar en ese momento el uso de armas químicas contra la gente adentro de Siria. Y a largo plazo encontrar una solución entre nosotros, entre los miembros de las Naciones Unidas. No vamos a solucionar todas las cosas. Eso es una situación tan complicada. Pero necesitamos buscar oportunidades. Y como dijo el embajador de Francia, ahora ojalá tengamos una oportunidad mejor que antes. Necesitamos trabajar con Irán, con los actores de la región para buscar una solución. Pero necesitamos hacerlo lo tan pronto que posible. Ahora, embajador Izzo, reitero la pregunta, ¿cuál es, cree usted, el desenlace políticamente más realista que puede darse en un país como Siria? Es decir, ¿se crea una república liberal al estilo de las de Europa o de América? ¿O realmente dejamos a un hombre fuerte que pueda ser capaz de dominar todas las facciones internas de su país para que no caiga en un completo caos? No tengo solución. La crisis siria nació después de las primaveras árabes, en Tunisia, Egipto, etc. Tuvo un éxito en Tunisia
pero creo que es el único caso que existe. Lo más preocupante para nosotros, además de Siria, es la contaminación de los países alrededor de Siria, como el Líbano, Jordania y otros. No tengo solución miraculosa para decidir y tampoco quiero decidir cuál es la mejor solución política para Siria. Creo que pertenece a los sirios juntos, tal vez con apadrinamiento de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, como se hizo tal vez aquí con los acuerdos de Chapultepec, de decidir cuál es el mejor para ellos. Pero no tienen esa posibilidad. Es un país que vive un estatus de guerra permanente desde 7 años. Creo que por tan complicado y tan difícil es imaginarlo, en el inmediato probablemente que el presidente Bashar tendrá que seguir, porque está en una posición de fuerza. Pero no puede ser eternamente. Y Siria es un gran país, es un gran pueblo que merece paz, estabilidad y un futuro. Entonces, la solución primeramente vendrá de ellos, con el apoyo de la comunidad internacional. Estamos dispuestos a retomar iniciativas políticas al nivel multilateral. Okay. Con esa idea nos vamos a quedar, embajador Izzo, señor embajador de Francia, señor embajador Garzai, embajador del Reino Unido. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en 8 Punto, explicándonos acerca de cómo ven ustedes este conflicto tan serio. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con mis amigas de Sin Su Permiso. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.